Hola, buenas noches, maestra. Mi nombre es Elmar Felipe Cañas Muñoz. Hola, hola maestra, buen día. Soy Elmar Felipe Cañas Muñoz de la Universidad Autónoma de Chiapas y voy a presentar las siguientes 10 diapositivas sobre el consumo y concentración poblacional sobre el tema desarrollo sustentable. Bueno, para empezar a hablar de este tema, lo principal sería saber lo que es la definición de consumo. Y aquí está la definición. El consumo es, sin duda, uno de los más importantes motores de nuestra sociedad y su economía. Consumir, comprar bienes y servicios es una función esencial de los agentes económicos y una variable fundamental en el desarrollo de los países y de las economías y en la creación de riqueza. Esto quiere decir que si no existiera el consumo, no existiera la economía, ya que la economía, ya que el consumo es la base principal para que pueda surgir la economía. Y otro concepto es el consumo de productos y servicios es un hecho normal en cualquier sociedad. El problema surge cuando dicho consumo excede ciertos umbrales y se transforma en consumismo, que tiene como consecuencias la degradación ambiental y para los habitantes de países de economías desfavorecidas el difícil acceso a los bienes del consumo. Bueno, ese es un problema que está surgiendo actualmente en el mundo, el cual es que la gente está consumiendo más de lo debido. Esto quiere decir, no solo consumir no quiere decir solo en el aspecto de comida, también puede ser eléctrico, de agua, etcétera. Consumir es utilizar algún material. Entonces, el consumismo es cuando el consumo se excede, cuando la gente consume más de lo debido. Un ejemplo podría ser cuando la gente se baña. Hay personas que tardan, podría ser una hora bañándose. Esto quiere decir mucho desperdicio de agua. Hay también gente que, por ejemplo, consume mucha comida y a la mera hora no la come y la termina tirando. Esto también es consumismo, ya que consume más de lo debido. Otra definición fundamental es el aumento de población. Lo que quiere decir, la tasa de crecimiento anual de la población es de unos 77 millones de personas, casi 1000 veces más que la experimentada hace entre 10.000 años y 400 años, cuando rondaba las 67.000 personas. Bueno, esto quiere decir que la tasa de población de nacimientos va aumentando cada vez más. Aquí dice que hace 10.000 años y 400 años rondaba entre 67.000 personas anualmente. O sea, 67.000 personas nacían anualmente. Hoy en día, 77 millones de personas aproximadamente nacen anualmente en el mundo. Imagínense cuánta gente nueva viene al mundo. Esto quiere decir gente que va a consumir materia prima, como el agua, la electricidad, la comida, etcétera. Ese aumento poblacional ha transformado casi la mitad, el 43%, de la superficie terrestre en áreas urbanas y agrícolas. Esto quiere decir que entre más gente hay, más población hay, más gente hay, tienen que construirse más casas, se tiene que urbanizar más áreas verdes del país, de la ciudad, etcétera. El aumento de la población conlleva un mayor consumo de recursos y energía y la transformación y fragmentación del paisaje, unas alteraciones que modifican las condiciones atmosféricas, oceánicas y terrestres que amenazan la supervivencia de la biodiversidad actual. Bueno, por lo visto, entre más gente hay, más se va a alterar lo que son las condiciones atmosféricas, oceánicas y terrestres, lo cual amenaza la supervivencia de la biodiversidad actual, ya que entre más personas hay en el mundo, más recursos primarios consumen, como lo había mencionado anteriormente. Consumo de material primario. Ok, la extracción de materiales primarios se ha triplicado durante las últimas 4 décadas. ¿Por qué se triplica? ¿Por qué aumenta la extracción de materiales? Esto aumenta ya que hay más personas, o sea, por la población. Cuando aumenta la población, se requiere más.
materiales primarios, perdón. En 1970 se extraían de la Tierra a cerca de 22 billones de toneladas de materiales primarios, incluidos metales, combustibles fósiles como el carbón y otros recursos materiales como madera y cereales. En 2010 esa cifra se disparó hasta los 70 billones de toneladas. Este es un ejemplo en números de lo que va aumentando el consumo del material primario, que es muchísimo. Bueno, el informe asegura que si el mundo continúa usando estos recursos en las cantidades actuales, para el año 2050 necesitaremos 180 billones de toneladas de materiales cada año para hacer frente a la demanda. O sea que si seguimos creciendo a este nivel de frecuencia o mayores, ya que cada año entre más personas nacen en el mundo, esas personas van a tener otros hijos y así se va a ir aumentando la población. Entonces cada año o cada década vamos a necesitar más material primario. Y acá un ejemplo, un estimado dice que en 2050 necesitaremos 180 billones de toneladas de materiales cada año. Este también es un concepto muy importante, lo cual es la desigualdad del consumo, ya que si unas personas están consumiendo de más, debe existir que en contraparte de las personas que consumen de más, existen las que no consumen mucho, y este es un tema muy importante sobre el consumo y la población. Existe una enorme desigualdad en la distribución mundial del uso de los materiales. Los países ricos consumen unas 10 veces más materiales que los países más pobres, y el doble de la media mundial. Europa y Norteamérica, quienes tienen huellas de consumo de materiales de 20 y 25 toneladas per cápita respectivamente, copan la lista. Por el contrario, el consumo de materiales per cápita de Asia, Pacífico, América Latina y el Caribe ronda los 9 y 10 toneladas, mientras que África está por debajo de las 3 toneladas. Esto quiere decir que Norteamérica y Europa son los continentes que más consumen en el mundo. Uno podría entender, por ejemplo, un continente siendo tan grande, comparado con otro más chico, podría entenderse que ese continente más grande consume más que el chico porque es más grande, tiene más población, etcétera. Pero aquí estamos viendo que Asia, siendo uno de los continentes más grandes del mundo, si no es que el mayor o el que mayor población tiene, está en la media de lo que consume, que es 9 y 10 toneladas, igual que América Latina. O sea que ellos controlan lo que es el consumismo. En cambio, Norteamérica, que es un continente más chico que Asia, consume hasta 20 y 25 toneladas. Y ya ni hablar de lo que es África, ¿no? Porque África está por debajo de las 3 toneladas, siendo un continente mayor que Norteamérica, más grande. Entonces es una tristeza ver estos números. Bueno, aquí vamos a hablar sobre las consecuencias a futuro, ya que si la población sigue creciendo al ritmo actual, las consecuencias se verán hacia el 2025 y los recursos entrarán en un momento crítico en 2045. En este momento pues, no nos percatamos de lo que estamos haciendo, el problema que va a traer el consumismo a un futuro. Estamos a principios de lo que podría ser un enorme problema y lo que podría ser una extinción del ser humano en un futuro, porque ahorita pues no lo estamos tomando tan en serio. Si el mundo continúa usando estos recursos en las cantidades actuales, para el año 2050 necesitaremos 180 billones de toneladas de materiales cada año para hacer frente a la demanda. Es lo que había mencionado anteriormente, que necesitaríamos 180 billones de toneladas para hacer frente a la demanda de lo que la humanidad requiere para vivir y sobrevivir. La consecuencia de todo esto es el agotamiento de los recursos del planeta, lo que incluye en la vida de las generaciones futuras. Como había mencionado, actualmente no vemos frente al problema, o sea, esto no es un problema tan grave, pero para las generaciones futuras será un problema inmenso, ya que no podrán consumir lo ideal para sobrevivir, y esto traería muertes de hambre, etcétera.
¿Cuál sería la solución? El futuro va a depender en gran medida del modelo de vida que sigamos, y aunque este ha venido, bueno, la solución sería ejercer un consumo más responsable, que cada país o continente consumiera lo ideal, lo que varía entre 20 y 25 toneladas de material primario. Otra solución sería una educación para el ahorro de recursos. Esto quiere decir que la educación se debe abordar en estas cuestiones a través de los llamados ejes transversales, como la educación del consumidor. Hay que educar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a cualquier persona a consumir lo ideal. No gastar, por ejemplo, tanta agua para bañarse o para lavar trastes o para lo que sea. Hay que controlar lo que son los recursos primarios, ya que algunos son renovables y otros no lo son. Y acá hay una solución al crecimiento poblacional, lo cual es muy dramático porque podría ser, la solución más factible es simplemente educar a los hombres y mujeres a usar a usar los sobre los anticoncepción puede tener un gran impacto. O sea, usar métodos anticonceptivos, perdón. Aquí hay un ejemplo, cuando Irán introdujo un programa nacional a la planificación familiar, su tasa de fertilidad disminuyó de 5 a 6 nacimientos por mujer, a 2,6 en una década. O sea, disminuyó muchísimo la población en lo que es Irán, gracias a los métodos anticonceptivos. Y otra solución muy dramática, por así decirlo, sería la legislación de un solo hijo. Esto se viene utilizando en lo que es en China, en el continente asiático, lo cual es una ley, por así decirlo, que una familia solo puede tener un hijo en China, ya que ahí ese continente es el más poblado del mundo, ahí es extremadamente poblacional, o sea, el crecimiento poblacional aumentaba muchísimo, por eso se introdujo esta ley, lo cual es solo tener un hijo por familia. Y pues ha traído problemas también lo que son los abortos forzados, ya que al tener solo un hijo y quedas embarazada y ya tienes un hijo, te ves forzada a abortar el hijo. Y también son forzados a esterilizar a las personas, o sea, eso es un punto muy, muy alto en el cual es muy extremo. Conclusión, para finalizar este tema, hoy más que nunca es importante sumarse a este tipo de propuestas que nos alejen del consumismo, ya que este deja una huella de destrucción tras de sí y nos acerquen a escenarios donde la calidad de vida de todos los seres vivos del planeta sea compatible con su preservación para las generaciones futuras. Hay que ser conscientes que no todos los materiales primarios son renovables, que en algún punto se va a acabar ese material, se va a acabar el agua, se va a acabar la comida, y hay que pensar en las generaciones futuras, en nuestros hijos, en nuestros nietos, y por eso hay que educarlos, y por este es el propósito de este trabajo, dar a luz la perspectiva de por qué el mundo se está destruyendo gracias a la población, al aumento de población y a lo que es el consumismo. Muchas gracias. Con eso concluyo mi trabajo. Mi nombre es Álvaro Felipe Cañas Muñoz, del tercero A de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la carrera de Administración. Gracias.